Él le dijo que el embarazo era su culpa y cerró la puerta de golpe. Pero un año después, el millonario CEO se desplomó de rodillas cuando la vio de pie junto a un cochecito triple lleno de 3 niñas pequeñas que tenían sus ojos azules. Emma nunca imaginó que una sola frase podría romperla tan completamente, ni que se repetiría en su mente con tan brutal claridad durante los meses posteriores. Esa noche, ella se paró en el umbral del ático de Liam Carter, apretando la prueba de embarazo positiva con dedos temblorosos, el latido de su corazón lo suficientemente fuerte como para ahogar los sonidos de la ciudad mucho más abajo. Ella había ensayado lo que diría, lo practicó en el espejo del baño, se lo susurró a sí misma en el viaje en taxi. No esperaba que él cayera de rodillas de alegría o la tomara en sus brazos como en las películas, pero había esperado secretamente un destello de dulzura en sus ojos, alguna señal de que el hombre que amaba aún existía bajo las capas de ambición y orgullo. En cambio, Liam apenas miró la prueba. Su expresión no cambió. Su mandíbula no se suavizó. Ni siquiera se acercó. Se quedó allí, alto, de cabello castaño, ojos azules, impecablemente vestido, mirándola como si le hubiera entregado un problema a resolver en lugar de una vida que habían creado juntos. Luego, con una voz tan carente de emoción que la rebanó directamente, dijo: «Es tu propia culpa que te quedaras embarazada». Por un momento, Emma no reaccionó. Su cerebro se negó a darle significado a las palabras. Había escuchado crueldad antes, escuchado juicio y decepción de personas que apenas conocía, pero nunca de él, nunca del hombre cuya mano había sostenido, cuya risa había memorizado, cuya sonrisa una vez creyó que guardaba una calidez destinada solo para ella. Parpadeó, esperando que se corrigiera, que dijera que no lo decía en serio, que admitiera que le salió mal. Pero él simplemente se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta y sin mirarla ni una vez más, la cerró de golpe tan fuerte que el sonido resonó en sus huesos. El pasillo exterior estaba frío. Al ver su reflejo temblar en el espejo del ascensor mientras bajaba, Emma sintió la primera grieta extenderse por su pecho. Se abrazó con ambos brazos, como si intentara evitar que su corazón se desmoronara allí mismo, entre suelos de mármol y acentos dorados. No era solo rechazo, era desamparo. Un desgarro de todo lo que pensó que habían construido. Salió a la noche sintiéndose ingrávida de la peor manera, como si la gravedad la hubiera soltado. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas, no por las lágrimas al principio, sino por la incredulidad. Vagó sin destino, sus pies moviéndose mucho después de que su mente se había congelado. Cuando las lágrimas finalmente llegaron, lo hicieron en oleadas, calientes, imparables, humillantes, el tipo de sollozos que la dejaban sin aliento y vacía. Pasó los días siguientes atrapada entre náuseas, miedo y un dolor que no sabía cómo manejar. Su teléfono permaneció en silencio. Ningún mensaje de él, ninguna llamada, ninguna disculpa. Nada. Era como si la hubiera borrado, como si ella nunca hubiera existido, como si el niño que crecía dentro de ella no fuera más que una molestia que él se negaba a reconocer. Emma intentó comer, pero la comida sabía a cenizas. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar su voz. Intentó decirse a sí misma que no lo necesitaba, pero su mente seguía reproduciendo la calidez de él, sosteniéndola después de largos días,
la tranquila comodidad de acostarse a su lado, la dulzura de la que estaba segura que era capaz, dulzura que ya no sabía cómo encontrar. Una semana después, hizo su primera cita con el médico. Casi la cancela 2 veces. Cuando el monitor de ultrasonido cobró vida y el médico señaló el latido del corazón, algo dentro de ella cambió. Inhaló bruscamente. Sus ojos se abrieron ante el diminuto parpadeo que palpitaba con determinación. Era surrealista, hermoso, frágil, aterrador. Lloró de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de asombro, lágrimas de una promesa tomando forma. Pero la conmoción no había terminado. En su siguiente cita, el tono del médico cambió, amable pero sorprendido. Emma, hay 2 latidos. Ella contuvo el aliento. 2. Luego, casi inmediatamente después, espera, escucho un tercero. La habitación dio vueltas. Su pecho se apretó. Se quedó mirando la pantalla, tratando de comprender lo que estaba viendo. 3. 3 vidas, 3 pequeños corazones latiendo, 3 futuros ligados al suyo. Esa noche se sentó sola en su cama, con las fotos del ultrasonido esparcidas a su alrededor como piezas frágiles de una nueva realidad. Trazó sus formas con el dedo, susurrándoles suavemente, dejando que su corazón roto se mezclara con una oleada abrumadora de protección. Sí, va a ser difícil, murmuró, pero son mías, y no dejaré que nadie las haga sentir no deseadas. El miedo todavía se aferraba a ella, espeso y pesado, pero debajo de él algo nuevo comenzó a crecer, una fuerza tranquila y feroz que no sabía que poseía. Las palabras de Liam resonaron en su cabeza. Es tu propia culpa que te quedaras embarazada. Se presionó la mano contra el estómago, inhaló y dejó que la verdad se asentara dentro de ella como un voto. Las llevaré, a las 3, incluso si tengo que hacerlo sola. Y con eso, Emma finalmente se permitió darle la espalda al hombre que le cerró la puerta en la cara, y hacia las 3 pequeñas vidas que pronto se convertirían en todo su mundo. La nueva vida de Emma comenzó no con una decisión dramática, sino con una mañana tranquila y temblorosa, cuando se despertó con la luz del sol filtrándose por sus cortinas, y se dio cuenta de que no podía quedarse, ni en la ciudad, ni en el apartamento donde cada rincón susurraba su nombre, ni en ningún lugar que le recordara la puerta cerrada de golpe y el espacio vacío que él dejó. Empacó lentamente, doblando la ropa con manos temblorosas, deteniéndose cada pocos minutos cuando las náuseas la invadían o cuando el miedo la oprimía demasiado fuerte las costillas. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba distancia, física y emocional, del mundo que la había rechazado tan fácilmente. Por la tarde había llamado a sus padres, reservado un billete de autobús y dejado que el horizonte de la ciudad se encogiera detrás de ella como una pesadilla en retirada. El pequeño pueblo donde vivían sus padres se sintió como un universo diferente. Calles anchas, tardes tranquilas, árboles viejos inclinados sobre las aceras como guardianes. El aire olía a pino y a pan de una panadería familiar, al final de la cuadra. La primera noche que pasó en su habitación de la infancia se sintió surrealista, como si hubiera entrado en una versión de sí misma que apenas reconocía. Sus padres fueron amables, cuidadosos de no abrumarla con preguntas, ofreciéndole consuelo en forma de sopa caliente y mantas. Su madre le tocó suavemente las mejillas y dijo: «Estás a salvo aquí.
y Emma rompió a llorar sin previo aviso, porque no se había dado cuenta de lo profundamente que necesitaba esas palabras. El embarazo con 3 niños se sintió como llevar el peso de un pequeño universo dentro de ella. Su cuerpo cambió rápida y dramáticamente. Las náuseas matutinas no se limitaban a las mañanas. Atacaban cuando les placía, dejándola pálida y tambaleante. Su vientre creció más rápido de lo que cualquiera esperaba, estirando su piel, tirando de su espalda hasta que tuvo que sentarse cada 20 minutos. Caminaba como si equilibrara un cuenco de agua, cuidadosa, deliberada, temerosa de que incluso respirar demasiado bruscamente perturbara el frágil mundo dentro de ella. A pesar de la incomodidad, se encontró acunando su estómago inconscientemente, susurrando frases tranquilizadoras, dejando que sus manos se demoraran en cada nueva curva. Sus padres intentaron ayudar en todo lo que pudieron. Su madre la acompañaba a cada chequeo, tomándole la mano con fuerza cada vez que la expresión del médico cambiaba. Su padre, generalmente estoico, pasaba las tardes ensamblando muebles para bebés, a pesar de que Emma seguía recordándole que no sabía qué cuna usaría finalmente. No importa, gruñía, apretando tornillos. Necesitarán algo. Su devoción silenciosa le brindó más sanación que cualquier palabra. A medida que el embarazo se desarrollaba, la realidad de criar trillizos se hizo imposible de ignorar. Su médico le advirtió sobre complicaciones, parto prematuro, agotamiento, la tensión en su cuerpo. Emma absorbió la información sin pestañear, asintiendo como si se preparara para la batalla. Pero a veces por la noche, cuando la casa estaba en silencio y los bebés revoloteaban dentro de ella como diminutos peces nadando bajo su piel, se sentía abrumada por la magnitud de lo que se avecinaba. Se imaginaba las noches sin dormir, la tensión financiera, el miedo a ser suficiente para 3 niños que dependerían enteramente de ella. Se imaginaba hacerlo todo sola, y su pecho se apretaba de ansiedad. Aún así, no buscó su teléfono. Se negó a llamar a Liam. Se negó a darle otra oportunidad de herirla. Incluso cuando la soledad se posaba pesadamente sobre sus hombros, incluso cuando los bebés pateaban al unísono y deseaba tener a alguien con quien compartir el momento, permaneció en silencio. Su ausencia dolía, pero su presencia tenía el poder de destruirla por completo de nuevo. Su embarazo se convirtió en el ritmo de sus días. Las mañanas las pasaba sorbiendo té de hierbas y viendo salir el sol. Las tardes leyendo libros sobre el cuidado de recién nacidos, hasta que se quedaba dormida por el agotamiento. Las noches se sentaba en el porche envuelta en un suéter cálido, las manos apoyadas en su vientre, susurrando historias del futuro que quería construir, uno lleno de risas y seguridad, no de puertas cerradas de golpe y frases frías. Se imaginaba a sus hijas con cabello castaño rizado y ojos azules brillantes, corriendo por el patio, riendo a carcajadas, tomadas de la mano como a menudo lo hacen los hermanos. Se imaginaba verlas crecer y se preguntaba en quién se convertirían. Los extraños en el pueblo comenzaron a reconocerla, la mujer embarazada que llevaba 3 vidas a la vez. La gente elogiaba su fuerza, ofrecía ayuda, traía guisos, donaba ropa de bebé vieja. Una mujer del supermercado le dio un juego de diminutas mantas a juego que ella misma había tejido. Emma les agradeció a todos con tranquila gratitud, sorprendida de encontrar amabilidad en lugares que nunca esperó. Pero a pesar del apoyo, las noches eran lo más difícil. Acostada despierta, sintiendo a los bebés moverse y girar,
Emma, a menudo, encontraba su mente divagando hacia Liam. No porque lo extrañara, sino porque lamentaba la versión de él en la que una vez creyó. Se preguntaba si alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se arrepentía de algo, si sabía que iba a ser el padre no de un hijo sino de 3. Ella sospechaba que no. Se negó a pensar en lo que él merecía saber. A veces la ira se encendía, caliente y aguda, al recuerdo de sus palabras. A veces la tristeza suavizaba su determinación, dejándola cuestionando todo. Pero cada vez que miraba las fotos del ultrasonido alineadas en su mesita de noche, su corazón se asentaba. Estos 3 pequeños corazones latiendo eran su propósito ahora. Eran su comienzo, su batalla, su futuro. Cuando entró en su tercer trimestre, su vientre era redondo y pesado y magnífico, estirándose contra sus vestidos como si llevara la luna. Su médico le advirtió que podría necesitar dar a luz antes de tiempo. Sus padres se prepararon para la posibilidad con una urgencia silenciosa. Emma misma trató de mantener la calma, respirando profundamente cada vez que el miedo amenazaba con abrumarla. En momentos de tranquilidad, colocaba sus manos sobre la curva de su vientre y susurraba: «Estoy aquí, no les fallaré». No sabía entonces cuánta fuerza necesitaría todavía, cuántas lágrimas derramaría o cuán dramáticamente su mundo volvería a torcerse. Todo lo que sabía era que había elegido a sus hijos mucho antes de que dieran sus primeros alientos. Y esa elección, constante, dolorosa, implacable, ya la estaba transformando en alguien más fuerte de lo que jamás creyó que podría ser. El parto de Emma comenzó una tarde lluviosa, el tipo de tarde en que el cielo se sentía pesado y cercano, como si las propias nubes presintieran lo que se avecinaba. Había sentido contracciones de forma intermitente durante días, pero esta vez se agudizaron, tensando su vientre, con un ritmo que no dejaba dudas. Su madre corrió a su lado en el momento en que escuchó la exhalación aguda de Emma, mientras su padre corría hacia el coche, incluso antes de que nadie dijera la palabra hospital. El mundo se sintió borroso mientras conducían por calles sinuosas, las gotas de lluvia deslizándose por el parabrisas como lágrimas apresuradas. Emma intentó estabilizar su respiración, agarrando la mano de su madre, mientras otra ola de dolor la recorría, pero no podía dejar de pensar: 3 bebés, 3 vidas, 3 corazones vulnerables que dependen enteramente de mi fuerza. En el hospital, todo se movió demasiado rápido, y no lo suficientemente rápido. Las enfermeras la guiaron a una sala de partos. Los médicos murmuraron sobre parto prematuro y monitoreo fetal. Las máquinas parpadearon con luces desconocidas. Emma se sintió abrumada, pero también extrañamente tranquila, como si un instinto más profundo hubiera salido a la luz para guiarla a través del caos. Se centró en cada respiración, cada contracción, cada destello de movimiento dentro de ella. Cuando el médico explicó que, debido a la posición de los bebés, necesitaba una cesárea de emergencia, su estómago se apretó de miedo, pero asintió. No le importaba el dolor o la cicatriz que llevaría por el resto de su vida. Solo le importaba que sus hijas sobrevivieran. La sala de operaciones era fría, brillante y estéril. Emma yacía en la mesa, su corazón latiendo mientras el anestesiólogo murmuraba tranquilizadoramente, y su madre le acariciaba el cabello con dedos temblorosos. El tiempo se volvió extraño, estirándose y colapsando a la vez. No podía ver lo que hacían los médicos, pero sentía presión, tirones, movimiento, y escuchaba sus instrucciones susurradas. Por un momento temió que algo saliera mal,
Pero luego, de repente, un pequeño llanto perforó el aire. Un único lamento agudo, suave y feroz al mismo tiempo. El primer sonido que una de sus hijas hizo. Emma jadeó. Las lágrimas resbalaron por sus sienes y susurró: «Mi bebé, esa es mi bebé». Otro llanto siguió casi inmediatamente, luego otro, 3 voces distintas, 3 frágiles declaraciones de vida. Su corazón sintió que se abría de nuevo por completo, pero esta vez no por dolor, por asombro, asombro puro y abrumador. Aún no podía verlas completamente, pero las escuchaba, respiraba con ellas. Las sentía en cada parte de ella. Las enfermeras trabajaron rápidamente, revisando sus signos vitales, envolviéndolas en diminutas mantas, y finalmente, acercando a cada niña lo suficiente para que Emma las viera. Eran tan pequeñas, increíblemente pequeñas, sus rasgos delicados y perfectos. Las 3 tenían mechones de cabello castaño suave y grandes ojos azules que parpadeaban lentamente bajo la luz intensa. Emma extendió su mano temblorosa y tocó el pie de la primera bebé que le trajeron. Sintió calor, suavidad, vida. Contuvo el aliento. Sus ojos se llenaron y susurró: «Hola, mi amor». Hizo lo mismo con las 2 siguientes, susurrando sus nombres en su corazón, aunque aún no los había pronunciado en voz alta. Claire, Ellie, Hazel. Sintió una sensación casi sagrada de reconocimiento al mirar cada rostro, como si las hubiera conocido desde siempre, como si siempre hubieran sido parte de su alma. La recuperación fue dolorosa. La incisión le ardía con cada movimiento, y el agotamiento se instaló en sus huesos. Pero nada se comparaba con el momento en que las enfermeras le colocaron a los 3 bebés en sus brazos a la vez. Estaba apoyada en almohadas, aún débil, pero cuando las niñas se acurrucaron contra su pecho, cálidas, diminutas, respirando suavemente, sintió una fuerza que no sabía que poseía. Sus cabezas descansaban contra su piel, sus dedos se curvaban como delicados zarcillos, sus cuerpos subían y bajaban con respiraciones somnolientas. Por primera vez desde aquella horrible noche en el ático, Emma se sintió verdaderamente completa. Observó a sus hijas, memorizando sus rostros, una con un pequeño remolino de cabello en la frente, otra con ojos ligeramente más alerta, la tercera con una tenue marca de nacimiento cerca de su oreja izquierda. Eran idénticas y, sin embargo, únicamente ellas mismas. Eran un milagro grabado en 3 pequeños cuerpos, pero la maternidad comenzó implacablemente rápido. A las pocas horas estaba alimentando a un bebé mientras 2 lloraban, luego cambiando, luego calmando, luego de alguna manera consolando a los 3 a la vez. Las enfermeras ayudaron, sus padres ayudaron, pero Emma insistió en hacer todo lo que podía por sí misma. Quería que sus hijas conocieran su tacto, sintieran su calor, reconocieran su voz por encima de todas las demás. Cuando las enfermeras se las llevaban para pruebas de rutina, su corazón se retorció dolorosamente y contaba los minutos hasta que cada una le era devuelta a sus brazos. El sueño se convirtió en un lujo que ya no recordaba. Su cuerpo le dolía por la cirugía. Sus brazos temblaban por sostener tanta vida frágil, y las lágrimas le picaban los ojos cada vez que se preguntaba si era suficiente. Pero cada vez que se inclinaba sobre sus Moisés y veía 3 pares de ojos azules parpadeando hacia ella, algo feroz se desplegaba en su pecho. Un fuego materno, constante e inquebrantable. Una tarde,
Unos días después de dar a luz, Emma finalmente se encontró sola con sus hijas, mientras el ala del hospital se silenciaba. Una suave luz de lámpara llenaba la habitación. Acercó sus Moisés, metiendo las manos dentro para que cada niña pudiera sujetar uno de sus dedos. Se apretaron instintivamente, las pequeñas manos agarrando su piel con sorprendente fuerza. Emma soltó una risa temblorosa, su garganta apretándose por la emoción. «Están a salvo», susurró. «Les prometo que están a salvo, y estoy aquí, siempre aquí». Las niñas emitieron suaves arrullos en respuesta, y por primera vez desde que dejó el apartamento de Liam, hacía todos esos meses, Emma no sintió miedo del futuro. Solo determinación, solo amor, solo una sensación de tranquila certeza de que cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaran, los conquistaría por sus hijas. Esa noche se quedó despierta más de lo que debería, observando el ascenso y descenso constante de sus pechos, escuchando la tranquila armonía de su respiración. Y mientras el amanecer pintaba el cielo exterior en suaves tonos lavanda y oro, Emma supo que su vida había cambiado para siempre. No por el dolor, no por la pérdida, sino por 3 diminutos milagros que ya habían capturado cada pedazo de su corazón. Los primeros meses de Emma en casa con las trillizas fueron un borrón de noches sin dormir, biberones alineados como diminutos soldados en el mostrador de la cocina, y una mezcla constante y abrumadora de agotamiento y gratitud. Las niñas necesitaban ser alimentadas cada 2 horas, y dado que rara vez sincronizaban sus horarios, Emma a menudo dormía en fragmentos de 10 minutos que la dejaban funcionando más por instinto que por energía. Aún así, se movía a través de cada día con una extraña y tranquila determinación, impulsada por un amor tan absorbente que eclipsaba el dolor constante en su espalda y la pesadez debajo de sus ojos. Sus padres la apoyaron tanto como pudieron, pero Emma insistió en ser la que sostuviera a sus hijas, las calmara y las acunara para dormir. Se dijo a sí misma que no estaba sola, pero la maternidad, especialmente la maternidad de 3, tenía una forma de hacer que incluso una habitación llena de gente se sintiera como una isla. Lentamente, aprendió el delicado ritmo de cuidar a 3 bebés a la vez. Claire prefería ser envuelta firmemente y se quejaba a menos que su manta estuviera envuelta perfectamente. A Ellie le gustaba dormir en el pecho de su madre, con las manitas acurrucadas bajo la barbilla. Hazel era la observadora tranquila, mirando a Emma con profundos ojos azules que parecían estudiar cada movimiento. Emma memorizó sus llantos, uno agudo, uno tembloroso, uno bajo e insistente, y cómo responderle sin dudarlo. Llevaba diarios llenos de horarios, pesos, cantidades de alimentación y pequeñas notas sobre sus personalidades a medida que comenzaban a aparecer. Por la noche, cuando las 3 finalmente dormían, se sentaba entre sus cunas, escuchando su respiración, extrayendo consuelo del sonido, incluso mientras su cuerpo pedía descanso. El dinero se convirtió en una preocupación constante. Los pañales desaparecían más rápido de lo que podía comprarlos. La fórmula era cara, y los chequeos médicos para trillizas prematuras eran frecuentes. Ella tomó trabajo remoto, escribiendo, editando, cualquier cosa que pudiera hacer con una mano, mientras balanceaba a un bebé en la otra. A veces escribía mientras 2 niñas dormían en su regazo y una se acurrucaba en su hombro. Otras veces trabajaba hasta bien entrada la noche, luchando contra el agotamiento que le nublaba la visión. Sus padres le ofrecieron ayuda financiera,
Pero Emma rechazó cualquier cosa más allá del apoyo básico, decidida a construir estabilidad en sus propios términos. No quería que la ausencia de Liam definiera sus vidas, ni quería que la caridad llenara el espacio que él dejó. A medida que pasaban los meses, las niñas se hicieron más fuertes. Comenzaron a sentarse, a reír, a alcanzar juguetes y a jugar entre ellas de maneras que derretían el corazón de Emma. Compartían un vínculo instintivo. Cuando una lloraba, las otras dos giraban la cabeza. Cuando una reía, las otras la seguían. Verlas interactuar se sintió como presenciar algo mágico, un universo de conexión que existía solo entre ellas. Emma a menudo se sentaba en el suelo y dejaba que las niñas gatearan sobre ella, sus pequeños dedos tirando de su camisa, sus ojos brillantes observándola con una confianza que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Aún así, había momentos en que la soledad la envolvía como una manta fría. Noches en las que se sentaba en el sofá con un bebé en cada brazo y otro llorando en una cuna, y sentía que su fuerza flaqueaba. Había tardes en las que observaba a otras familias a través de sus ventanas, padres compartiendo la cena, parejas empujando cochecitos juntos, y se preguntaba si alguna vez tendría ese tipo de estabilidad. El recuerdo de las últimas palabras de Liam la perseguía durante esas horas tranquilas, resonando a través de las paredes de su mente, hasta que se obligaba a silenciarlo mirando a sus hijas, recordándose a sí misma que las había elegido de todo corazón. El punto de inflexión llegó inesperadamente durante una de sus visitas pediátricas de rutina. La doctora, una mujer mayor con manos amables y ojos cálidos, examinó a cada niña con movimientos practicados. Después de revisar sus pulmones, medir su longitud y pesarlas 2 veces para asegurarse, levantó la mirada hacia Emma. «Estás haciendo un trabajo increíble», dijo. Emma parpadeó sorprendida, no acostumbrada a recibir elogios por algo que se sentía como supervivencia. «Realmente lo estás», continuó la doctora. «Las trillizas son difíciles. Las trillizas prematuras aún más difíciles. Algunas madres se agotan, algunas se derrumban, algunas se van. Pero tus niñas están prosperando. Eso significa que estás cargando más de lo que te corresponde, y lo estás haciendo maravillosamente». Emma sintió que su garganta se apretaba. Asintió, tragándose las lágrimas que no quería derramar en un consultorio médico. La validación perforó algo dentro de ella, algo que no sabía que necesitaba sanar. Por primera vez en meses, se sintió vista no como una madre en apuros, sino como una fuerte. De vuelta en casa, se movió por su día de manera diferente, con un poco más de confianza en sus pasos y un poco más de luz en su pecho. Puso música mientras alimentaba a las niñas, bailó por la sala de estar, teniéndolas en sus brazos. Rió libremente cuando ellas se rieron de sus expresiones exageradas. Su agotamiento no desapareció, pero se hizo más fácil de llevar. A medida que las trillizas se acercaban al año, Emma comenzó a salir más, a dar paseos cortos al parque, a visitar el mercado local, a pasar las tardes en el centro comunitario donde se reunían otros padres. La gente miraba a menudo el cochecito triple, susurrando admiración o curiosidad, y algunos ofrecían ayuda para llevar bolsas o abrir puertas. Emma siempre aceptaba la amabilidad, pero mantenía su corazón protegido. No estaba lista para dejar entrar a nuevas personas profundamente. Todo su mundo giraba en torno a 3 niñas pequeñas, y no estaba dispuesta a compartir ese mundo a la ligera. Pero la vida a menudo tiene sus propios planes, desarrollándose de maneras que sorprenden incluso a los corazones más fuertes.
Y mientras Emma se establecía en una rutina frágil pero constante, creyendo que había sellado cada grieta por la que su pasado podría colarse de nuevo en su vida, el destino preparó silenciosamente un momento que pronto desgarraría todo lo que creía haber cerrado, porque en una fría mañana de invierno, con copos de nieve a la deriva como plumas por el cielo gris, Emma empujaba el cochecito triple por una calle tranquila hacia la panadería que amaba. No tenía idea de que, a la vuelta de la esquina, el pasado del que había escapado estaba a punto de chocar con su futuro de una manera que nunca podría haber predicho. Emma no notó nada inusual al principio. Estaba concentrada en las niñas, ajustándoles los guantes, metiéndoles las mantas más cómodamente alrededor de las piernas, quitando unos copos de nieve de las pestañas de Claire, mientras la pequeña la miraba confundida. La puerta de la panadería tintineó detrás de ella cuando alguien salió, y murmuró una disculpa educada mientras maniobraba el cochecito a un lado. Su mente ya estaba avanzando. Necesitaba pan, quizás algo de sopa para la noche, y si las niñas se mantenían tranquilas el tiempo suficiente, incluso podría regalarse un chocolate caliente. Los pequeños consuelos lo significaban todo en estos días. Aún no había levantado la vista cuando escuchó una voz familiar cerca. Estaba amortiguada por el aire frío y el zumbido de los coches que pasaban, pero inconfundible. Una voz que una vez conoció como el latido de su propio corazón. Profunda, suave, segura. Una voz que una vez se sintió como un hogar, y luego como el eco de su peor dolor. Liam. Su respiración se congeló antes que el resto de ella. Se sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. La nieve, los coches, la charla distante. Los dedos de Emma se apretaron alrededor del asa del cochecito. Quería instintivamente darse la vuelta, correr a algún lugar, a cualquier lugar, antes de que él la notara. No estaba lista para esto. No estaba preparada. No estaba protegida. Pero las niñas eligieron ese momento para reír a la vez, atraídas por algo detrás de ella. Y eso fue todo lo que hizo falta. La conversación de Liam se interrumpió a mitad de la frase. El aire cambió. Lentamente, Emma levantó la cabeza. Y ahí estaba él, de pie junto a una SUV negra, envuelto en un costoso abrigo de carbón, cabello oscuro salpicado de nieve, ojos azules eléctricos mirando el cochecito triple, como si alguien acabara de rasgar el cielo. Su teléfono se le resbaló de la mano y aterrizó silenciosamente en la nieve, olvidado al instante en que cayó. Su mirada pasó de un bebé al siguiente, luego al tercero, y Emma observó el momento en que la comprensión amaneció. Le golpeó como un golpe físico. Dio un paso adelante, luego otro, su expresión desmoronándose por completo. Ella lo había visto confiado, enojado, despectivo, orgulloso, pero nunca lo había visto deshecho. Emma. Su voz se quebró al pronunciar su nombre. ¿Es esto? ¿Son ellas? Ella no se movió. No parpadeó. No se permitió suavizarse. La vieja herida dentro de ella parpadeó dolorosamente, pero mantuvo la espalda recta. Sí, dijo, su voz baja, firme, practicada a través de noches sin dormir para un momento que esperaba que nunca llegara. Son tuyas. La palabra lo golpeó con fuerza visible. Su aliento se entrecortó. Sus hombros se encogieron y extendió una mano como si necesitara apoyarse en el cochecito, pero se detuvo a centímetros antes de tocarlo, como si temiera no tener derecho.
Su mirada recorrió sus rostros nuevamente, deteniéndose en sus rasgos idénticos, en los suaves rizos castaños que asomaban debajo de los gorros de invierno, en los inconfundibles ojos azules que coincidían con los suyos. «Dios mío», susurró, apenas audible. «¿3? «Trillizas», respondió Emma, mirando hacia ellas. «Tienen 1 año y medio». Soltó un suspiro tembloroso, el tipo que un hombre hace cuando todo lo que creyó colapsa bajo él. Su mandíbula se apretó, su garganta se contrajo y sus ojos se enrojecieron, no por el frío, sino por algo crudo y doloroso. «Nunca me lo dijiste», dijo, con la voz ronca. La risa de Emma fue suave, aguda y completamente carente de humor. «Liam, me cerraste la puerta en la cara y me dijiste que era mi culpa. No querías saber nada de ellas, o de mí». Sus hombros se tensaron. La vergüenza cubrió sus facciones, profunda y sin filtrar. Sé lo que dije. Recuerdo cada palabra, y las he reproducido más veces de las que puedo contar. Emma sintió un destello de ira mezclado con algo más, quizás miedo, quizás una vieja herida que todavía se sentía demasiado fresca. «Bien», dijo en voz baja, «quizás recordar es lo menos que mereces». Él asintió, tragando con dificultad. «Tienes razón». El silencio cayó entre ellos, pesado pero no vacío. Liam se arrodilló lentamente junto al cochecito, bajando hasta quedar a la altura de los ojos de las niñas. Ellas lo miraron con curiosidad, sus pequeñas respiraciones empañándose en el aire frío. Una de ellas, Ellie, extendió la mano hacia él con un guante, y la cara de Liam se arrugó. Se cubrió la boca con una mano como si intentara contener algo que se rompía dentro de él. «Son hermosas», dijo suavemente, con la voz temblorosa. «Son extraordinarias». El pecho de Emma dolió por la sinceridad en su tono. No estaba lista para perdonar. No estaba lista para abrir puertas que había pasado tanto tiempo sellando. Pero no podía negar que la vista de él mirando a sus hijas, realmente mirando, hizo que algo cambiara dentro de ella, pequeño y peligroso, y cálido a pesar del frío. Liam se obligó a mirarla de nuevo, con los ojos vidriosos. ¿Puedo saber sus nombres?» Ella dudó. El momento se alargó lo suficiente como para que una ráfaga de viento agitara la nieve entre ellos. Luego, en voz baja, respondió. «Claire, Ellie y Hazel». Él repitió los nombres en voz baja, como si los grabara en su memoria. Siguió otro silencio, pero este era diferente, cargado con algo no dicho, algo que esperaba. «Emma», finalmente susurró. «Lo siento mucho». Ella se puso rígida, el calor subiendo detrás de sus ojos. Había soñado con escuchar esas palabras una vez. Se las había rogado al universo. Pero ahora se sentían demasiado tarde, demasiado frágiles, demasiado pequeñas en comparación con lo que había soportado. «No puedes reescribir el pasado», dijo, «y no puedes arreglar todo con una disculpa». «Lo sé». Liam asintió lentamente, con dolor en los ojos. «Pero tal vez pueda intentar ser alguien mejor ahora». Emma no respondió. No confiaba en sí misma para hablar. Su corazón se sentía enredado, entre ira, dolor, miedo y la más débil chispa de algo que aún no quería nombrar. Las niñas balbucearon, rompiendo la tensión. Hazel aplaudió. Claire intentó zafarse de la manta. Ellie le sonrió a Liam con una dulzura que lo hizo cerrar los ojos por un segundo, como si le doliera físicamente.
Finalmente, Emma tiró del asa del cochecito y dio un paso atrás. «Necesito irme». Liam se puso de pie, observándola con una mirada que contenía tanto desesperación como contención. «¿Te volveré a ver?» Ella no prometió nada. No le debía nada. «Ya veremos», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y se fue, el cochecito triple rodando por la nieve, llevando a sus hijas, su fuerza, su futuro, mientras detrás de ella se quedaba un hombre que acababa de darse cuenta de lo que perdió y de lo que nunca había dejado de querer. Emma intentó fingir que el encuentro no la había afectado, pero la verdad la siguió a casa como una sombra. Alimentó a las niñas, jugó con ellas en la alfombra de la sala, les leyó libros de cuentos con imágenes, las arropó para una siesta. Sin embargo, cada momento de tranquilidad se llenaba con el recuerdo de Liam, arrodillado en la nieve, con los ojos abiertos y rotos, mirando a los niños que no sabía que existían. Sus emociones se arremolinaban como una tormenta de la que no podía escapar. La ira se mezclaba con algo más suave, algo peligroso, algo que no quería examinar demasiado de cerca. Se dijo a sí misma que no le importaba si él se arrepentía de algo. Se dijo a sí misma que no quería que se involucrara. Se dijo a sí misma que él no merecía conocerlas, y mucho menos estar cerca de ellas. Pero su corazón, traicionero y cansado, llevaba la imagen de Ellie extendiéndole la mano, y la forma en que él casi se desmoronó bajo el peso de ese gesto inocente. A la mañana siguiente, Emma salió y encontró un pequeño paquete en su puerta. Sin nota, sin firma, solo una caja envuelta de forma sencilla. Dentro había 3 juegos de mitones de invierno, hechos a mano, con diminutas iniciales bordadas, C-E-H. Junto a ellos había un sobre modesto que contenía una tarjeta de regalo para la tienda de comestibles local. No era lujoso, ni llamativo, nada que pudiera interpretarse como comprar perdón. Solo útil, considerado, ofrecido discretamente. Ella no necesitaba adivinar quién lo había dejado. Durante un largo momento se quedó en el umbral, las manos temblándole ligeramente mientras miraba los regalos, sin saber si sentirse conmovida o enojada. Sus intentos continuaron, suavemente al principio, casi con cautela. No apareció en persona, no forzó la conversación, no se impuso en sus vidas. En cambio, apareció alrededor de los bordes de sus días, siempre lo suficientemente cerca para mostrar intención, nunca lo suficientemente cerca para exigir reconocimiento. Ella lo vería fugazmente al otro lado del parque, sentado en un banco lejano mientras las niñas jugaban, manteniendo su distancia, pero sin apartar los ojos de ellas. En el supermercado, una cajera mencionó una vez en voz baja que alguien había pagado su pedido por adelantado. Lo mismo sucedió en la farmacia una semana después. Emma se sintió en conflicto, la gratitud mezclada con el resentimiento, y cada gesto amable tiraba de partes de ella que había tapiado cuidadosamente. Una tarde nevada lo encontró paleando la entrada de la casa de sus padres. No llevaba un abrigo o guantes elegantes, solo una chaqueta sencilla, el cabello salpicado de blanco, el aliento formando nubes en el aire frío mientras trabajaba. Ella salió al porche, con los brazos cruzados, el corazón latiendo por razones que no quería nombrar. Cuando él levantó la vista y la vio, se congeló como un adolescente culpable atrapado haciendo algo prohibido. «No estaba tratando de molestarte», dijo, con la voz áspera. «A tu padre le ha estado doliendo la espalda. Pensé que podría ayudar».
Emma dudó, dividida entre la admiración y el viejo instinto de protegerse. No tenías que hacer eso. Lo sé, respondió Liam. Por eso quería. Ella no respondió, pero no lo ahuyentó, y eso por sí solo se sintió como un cambio. Las niñas fueron las primeras en cerrar la brecha entre ellos. Los niños no tenían memoria de puertas cerradas de golpe o palabras duras. Todo lo que reconocían era presencia. Una mañana, cuando Emma luchaba por levantar el cochecito triple sobre un bordillo helado, Liam apareció a su lado sin previo aviso. No dijo nada al principio. Simplemente tomó el extremo delantero del cochecito, levantándolo suavemente, asegurándose de que ninguna de las niñas fuera sacudida. Claire le chilló. Hazel aplaudió, y Ellie extendió la mano de nuevo, como si lo recordara de ese primer encuentro. El corazón de Emma se apretó dolorosamente ante la vista. Liam parecía estar luchando contra las lágrimas de nuevo, pero se mantuvo firme mientras decía: ¿Te importa si camino contigo un poco? Cada parte de ella quería decir que no. Cada parte de ella estaba aterrorizada de decir que sí. Pero las niñas ya le estaban sonriendo, y su determinación se debilitó lo suficiente como para que ella asintiera una vez, solo para un paseo corto. Caminaron en silencio al principio. Los únicos sonidos eran el crujido de la nieve bajo sus botas y el suave balbuceo de las niñas. Liam no intentó llenar el silencio, no la bombardeó con disculpas, no las alcanzó ni a ella. Simplemente caminó a su lado, siguiendo su ritmo, mirando a las niñas con una mezcla de asombro y angustia. Después de varios minutos, finalmente habló. Emma, no espero perdón. Ni siquiera espero una oportunidad. Solo necesito que sepas que lo estoy intentando. Sé que no puedo deshacer lo que dije. Sé que lamentaré ese momento por el resto de mi vida, pero quiero ser alguien que ya no huye. Su voz se quebró en la última palabra. Emma sintió que algo se movía en su pecho. No perdón. Todavía no, sino un aflojamiento del nudo apretado que había llevado durante tanto tiempo. No sé lo que quieres de mí, dijo en voz baja. Quiero estar en sus vidas, admitió, de la manera que me permitas. Quiero ganarme tu confianza incluso si lleva años. Y si algún día me dejas, quiero conocerte de nuevo. No como era antes, no apresurado, no descuidado. Quiero conocerte de la forma en que debía haberlo hecho desde el principio. El aliento de Emma tembló mientras miraba fijamente hacia adelante, incapaz de mirarlo. La verdad era pesada y dolorosa. Lo había extrañado una vez, profundamente. Lo había amado una vez, dolorosamente. Y ahora, al verlo roto y cambiando y tratando, no sabía qué sentir. Estás diciendo cosas que son fáciles de decir ahora, susurró. Pero no estabas allí cuando yo estaba aterrorizada, cuando no podía pagar la fórmula, cuando no podía dormir. No fuiste tú quien sostuvo sus manos en la UCI neonatal. Lo sé, dijo Liam en voz baja, y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlo. Ella se giró entonces, finalmente encontrándose con sus ojos, y lo que vio allí la sobresaltó. No era encanto, no era derecho, no era orgullo. Era vulnerabilidad, pura y sin reservas, y algo que se parecía mucho a la devoción. El paseo terminó poco después, pero el momento persistió dentro de ella mucho después de que Liam se fue. Por primera vez desde que nacieron sus hijas, Emma no se sintió completamente sola. No confiaba en él. Todavía no, pero no podía negar que él ya había comenzado a transformarse en alguien diferente, alguien mejor.
Las niñas durmieron profundamente esa noche, acurrucadas en sus pijamas a juego, y Emma se sentó a su lado, con el corazón lleno de pensamientos que no estaba lista para desentrañar. No sabía lo que deparaba el futuro, pero algo le dijo que esto era solo el comienzo, de la sanación, del ajuste de cuentas, de la historia que nunca esperó que continuara. Emma nunca imaginó que la confianza, algo destrozado tan violentamente, podría comenzar a reconstruirse en una serie de momentos pequeños, casi invisibles. No sucedió de una manera grandiosa. No hubo confesiones dramáticas, ni gestos arrolladores que borraran el pasado. En cambio, el cambio llegó en incrementos silenciosos, en el espacio entre los días ordinarios, en la suave persistencia de un hombre tratando de reescribir quién era sin pedir nada a cambio. Liam comenzó a aparecer de maneras que Emma no esperaba. Se ofreció como voluntario en el centro comunitario los días que sabía que ella llevaba a las niñas a jugar allí. Nunca merodeaba, en cambio, se mantenía a una distancia respetuosa, organizando juguetes, apilando colchonetas, limpiando derrames, mezclándose con el fondo como un guardián silencioso. Sin embargo, las niñas siempre lo notaban. Claire se tambaleaba hacia él con pasos decididos. Ellie levantaba los brazos para que él la cargara, y Hazel mantenía sus ojos fijos en él con una curiosidad estudiosa que lo hacía sonreír a pesar de sí mismo. Al principio, Emma intentó intervenir rápidamente, guiando suavemente a las niñas de vuelta hacia ella, insegura de cuánta cercanía podía permitir. Pero con cada visita, vio que Liam no daba por sentada la afectación de sus hijos. Cada vez que una de las niñas lo alcanzaba, él miraba primero a Emma, buscando permiso, buscando la seguridad de que no estaba excediéndose. Su contención suavizó algo dentro de ella, un lugar protegido que durante mucho tiempo se había preparado para la decepción. Una mañana en el centro, mientras las niñas caían en un montón de bloques de espuma de colores, Claire resbaló y se golpeó la cabeza. El sonido de su llanto cortó el aire. Emma se lanzó hacia adelante, pero Liam ya estaba allí. Cargó a Claire suavemente, murmurando tranquilas palabras mientras su diminuto cuerpo temblaba. No entró en pánico, no torpeó, simplemente la sostuvo con una ternura que no necesitaba palabras. Claire presionó su cara contra su cuello, sollozando suavemente, sus pequeñas manos agarrando su cuello. Emma los alcanzó segundos después, sin aliento, con el corazón latiendo. Esperaba que Claire la alcanzara inmediatamente, pero la pequeña mantuvo sus brazos alrededor de Liam, hundiéndose más en su hombro mientras él le frotaba círculos lentos en la espalda. Liam miró a Emma, el pánico parpadeando en sus ojos, como si temiera que ella malinterpretara el momento. «Lo siento», dijo en voz baja. Se resbaló antes de que pudiera hacerlo. Emma negó con la cabeza, la escena ante ella. Su hija aferrándose al hombre que una vez amó, el hombre que la había roto, la golpeó con una fuerza que no esperaba. Claire confiaba en él, no por nada que él hubiera hecho en el pasado, sino por quien se estaba convirtiendo en ese momento. «Está bien», susurró Emma, su voz más suave de lo que pretendía. «Se siente segura contigo». Liam parpadeó, y por un momento pareció que podría romperse por completo. Sostuvo a Claire un poco más fuerte, bajando la frente hasta la de ella, mientras la niña sorbía. Emma los observó, algo cálido y frágil floreciendo en su pecho, algo que quería proteger y temer al mismo tiempo. Durante las semanas siguientes,
Liam se deslizó cautelosamente en su rutina. Caminó con ellas al parque, siempre llevando una bolsa extra de bocadillos y agua, como si hubiera memorizado cada necesidad que 3 niñas pequeñas pudieran tener. Aprendió a qué niña le gustaban los arándanos, cuál prefería los pretzels y cuál solo bebería del vaso rosa. Empujaba el cochecito por colinas empinadas sin que se lo pidieran. Sostenía paraguas sobre ellas cuando llovía. Se quedaba hasta tarde en el centro cuando notaba que Emma estaba abrumada, ofreciendo ayuda tranquila sin hacerla sentir inadecuada. Las niñas lo adoraban, gritaban de emoción cuando lo veían acercarse, sus pequeños pies golpeando el suelo mientras corrían hacia él. Él las levantaba fácilmente, una en cada cadera, otra en sus hombros, riendo a través del peso de ellas, aunque Emma podía ver la tensión en sus brazos. Pero nunca se quejó. Parecía casi agradecido por la carga. Gradualmente, Emma comenzó a dejarlo entrar. No por completo, no sin dudar, pero lo suficiente para reconocer que ya no era el hombre que le había cerrado la puerta en la cara. Una tarde, después de un largo paseo, se encontró invitándolo a la casa de sus padres a tomar el té, no por obligación, sino por una tranquila y tentativa disposición a compartir espacio con él. Se sentaron en la mesa de la cocina, mientras las niñas dormían la siesta, el vapor subiendo de sus tazas. El silencio entre ellos ya no era tenso. Era cálido, reflexivo, lleno de preguntas tácitas que ninguno de los dos se apresuraba a responder. Liam finalmente rompió el silencio con una confesión dicha tan suavemente que Emma casi se la pierde. «Quiero merecerlas». Ella levantó la vista lentamente, encontrándose con sus ojos. «Ellas ya creen que lo haces». Él negó con la cabeza. «Ellas aman fácilmente. No saben lo que hice». Emma tragó, su pecho apretándose con el viejo dolor. «Yo sé lo que hiciste. Recuerdo todo. Desearía que no lo hicieras», susurró. Su voz era cruda, despojada de ego, despojada de excusas. «Pero sé que desear no cambia nada. Todo lo que puedo hacer ahora es mostrarte, mostrarles quién estoy tratando de ser». Emma no respondió inmediatamente. No confiaba en las palabras tanto como antes. Había aprendido que las promesas podían romperse tan fácilmente como el aliento. Pero el hombre sentado frente a ella, con las manos envueltas alrededor de una taza, los ojos cansados pero sinceros, no era el hombre que se había ido. Este hombre las estaba eligiendo cada día, pieza por pieza, sin expectativas ni presión. Más tarde esa semana, mientras la noche se asentaba sobre el cielo en suaves tonos púrpuras, Emma se encontró sentada junto a Liam en un banco del parque mientras las niñas se perseguían en círculos de risa. Él seguía mirándola, como si tratara de leer sus pensamientos, pero ella permaneció callada, concentrada en la vista de sus hijas, tropezando por la hierba. Después de un largo silencio, finalmente dijo: «Nunca pensé que estarías aquí». Él exhaló lentamente. «Nunca pensé que merecía estarlo». La honestidad en su voz hizo que su garganta se apretara. Ella miró hacia otro lado, sin saber cómo responder, sin saber cómo navegar por el paisaje frágil y cambiante entre ellos. No estaba lista para perdonarlo, no por completo, pero tampoco estaba dispuesta a negar lo que se estaba desarrollando, algo tierno, algo frágil, algo real. Las niñas corrieron hacia ellos entonces, las 3 trepando al banco con su habitual determinación caótica. Claire se acomodó en el regazo de Emma,
Ellie se encajó entre ellos, y Hazel trepó directamente a la rodilla de Liam, apoyando la cabeza contra su pecho como si siempre hubiera pertenecido allí. Emma observó el momento, observó con qué naturalidad la sostenía, con qué suavidad equilibraba a Hazel con un brazo mientras limpiaba la nariz de Ellie con el otro. Una calidez se extendió a través de ella, lenta pero constante, al darse cuenta de algo que no se había atrevido a admitir. Sus hijas no solo lo amaban, lo necesitaban. Y tal vez, aunque no estaba lista para decirlo en voz alta, ella también, de una manera diferente, una manera más profunda que todavía tenía demasiado miedo de explorar. Una cosa era segura, sin embargo. El hombre que una vez creyó incapaz de amar estaba demostrando, día a día, que tenía más de eso para dar de lo que ella jamás imaginó. Y Emma estaba empezando a preguntarse si dejarlo volver a sus vidas no era un riesgo, sino el primer paso hacia algo que pensó que había perdido para siempre. Emma no esperaba que el cambio final ocurriera en una tarde ordinaria, pero la vida rara vez seguía el momento que ella anticipaba. Era principios de primavera, el aire todavía fresco pero lleno del olor a tierra descongelada. Y ella había llevado a las niñas al parque, donde les encantaba pasear entre los árboles en ciernes. La luz del sol brillaba en parches de hierba, y las niñas se tambaleaban persiguiendo burbujas que Liam creaba con una varita gigante que había traído. Uno de esos juguetes sencillos que las hacían chillar de alegría. Emma observó desde un banco cercano, con los brazos alrededor de sí misma, dejando que la escena se asentara en su corazón como algo que no estaba segura de merecer presenciar. Liam se veía diferente estos días, más suave en algunos aspectos, más fuerte en otros. Se reía fácilmente con las niñas, se arrodillaba cuando tiraban de su abrigo, las cargaba incluso cuando sus brazos estaban cansados, y respondía a sus balbuceos con una paciencia que una vez creyó imposible para él. No estaba fingiendo. Ella podía verlo ahora. Su transformación no era una actuación, era una verdad que se desarrollaba lentamente, capa por capa, moldeada por el remordimiento, la determinación y un amor que una vez había estado demasiado ciego para reconocer. Después de casi una hora, el viento cambió y un escalofrío se coló en el aire. Emma llamó a las niñas, planeando ir a casa antes de que se pusieran irritables. Claire corrió primero, luego Ellie, pero Hazel se quedó atrás, distraída por un grupo de narcisos cerca del camino. En un momento estaba tambaleándose hacia ellos, y en el siguiente tropezó con fuerza, su grito perforando la tranquilidad del parque. Emma salió disparada del banco, pero antes de que ella la alcanzara, Liam ya estaba allí. Cargó a Hazel en sus brazos, presionándola contra su pecho con un pánico en sus movimientos que reflejaba el propio corazón de Emma. El lamento de Hazel cortó la quietud, tembloroso y dolorido, y la cara de Liam cambió instantáneamente. Su miedo era puro, sin reservas, del tipo que proviene de amar a alguien con una profundidad que no podía ocultar. La sostuvo con fuerza, meciéndola suavemente, susurrando: «Está bien, cariño. Te tengo. Estás a salvo». Hazel se aferró a él, sus diminutos dedos cavando en la tela de su abrigo, sus gritos suavizándose lentamente. Emma los alcanzó, sin aliento, pero Hazel no la alcanzó, no de inmediato. En cambio, hundió su rostro más profundamente en el hombro de Liam, su pequeño cuerpo temblando mientras se apoyaba en la seguridad que había elegido.
Emma se congeló, el momento golpeándola como una ola. Esto no se trataba de preferencia o conveniencia. Esto era confianza. Confianza ganada a lo largo de meses de consistencia, paciencia y presencia. Hazel finalmente permitió que Emma la tomara, pero la imagen de las manos temblorosas y el rostro afligido de Liam permaneció grabada en la mente de Emma. Caminaron a casa juntos después, las niñas agotadas y tranquilas, acurrucadas en el cochecito. Liam caminó a su lado, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, los ojos fijos en el suelo. Parecía conmocionado, como si esa única caída hubiera abierto todas las preocupaciones que había llevado desde la mañana en que descubrió que era padre. Cuando llegaron a la casa de sus padres, Emma se volvió hacia él antes de que tuviera la oportunidad de retirarse. ¿Quieres entrar un rato? Él asintió en silencio, y juntos llevaron a las niñas adentro. Sus padres estaban fuera por la noche, dejando la casa inusualmente tranquila. Emma acomodó a las niñas en la sala de estar con juguetes y mantas suaves, mientras Liam se demoraba cerca de la puerta, casi inseguro de dónde pertenecía. «Puedes sentarte», dijo ella suavemente, señalando el sofá. Él dudó solo un momento antes de sentarse, los codos apoyados en las rodillas, mientras observaba a las niñas con una ternura que tiraba de cada parte frágil de ella. Emma se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia como calor irradiando por el aire. Después de unos minutos de silencio, finalmente habló. Cuando Hazel se cayó, algo dentro de mí simplemente hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pensé que había perdido mi oportunidad de protegerla antes de que ella incluso me conociera, y hoy se sintió como perderla de nuevo. Emma escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. «Sé que nunca podré borrar lo que hice», continuó, con la voz gruesa por el arrepentimiento. «Y sé que no merezco el perdón simplemente por aparecer ahora, pero quiero pasar cada día ganándome el derecho a estar en sus vidas. Y si me lo permites, en la tuya también». El aliento de Emma flaqueó. Ella lo miró fijamente, tratando de entender el peso de lo que estaba diciendo. Él no estaba pidiendo una relación por culpa. No esperaba aceptación inmediata. Estaba ofreciendo vulnerabilidad, compromiso y verdad, cosas que ella una vez le había rogado que mostrara. «Me hiciste daño», dijo ella suavemente, la admisión temblando en su pecho. «Me hiciste daño de una manera de la que no pensé que me recuperaría, y no puedo fingir que el pasado no sucedió». Él asintió, con los ojos firmes incluso mientras el dolor parpadeaba a través de ellos. «No te lo pediría». Pero Emma exhaló lentamente. Su mirada se dirigió hacia las niñas. Estaban sentadas en un grupo apretado, compartiendo juguetes, ocasionalmente mirando a los adultos como si verificaran que todo estuviera bien. «Te aman, te buscan, y ya no puedo ignorar eso». Liam tragó, su voz apenas un susurro. «¿Y tú? ¿Me buscas?» La pregunta se posó pesadamente entre ellos. Emma cerró los ojos, dejando que la verdad se elevara a través de los miedos que había enterrado. Recordó la puerta cerrada de golpe, las lágrimas, la soledad, pero también recordó la forma en que cargó a Hazel en la nieve, los regalos silenciosos, el paleado, la risa que trajo a la vida de las niñas. Recordó al hombre que solía ser y al hombre en el que se estaba convirtiendo. Cuando abrió los ojos, su voz era firme. «No sé a dónde va esto. No sé cómo reconstruir algo que se rompió tan profundamente». Hizo una pausa, con el corazón latiendo.
pero ya no tengo miedo de intentarlo. El aliento de Liam tembló. Emma lo vio. El momento en que la esperanza que él había guardado tan cuidadosamente se abrió paso a través de la superficie. Él extendió la mano lentamente, dándole todas las oportunidades para que ella se apartara. Cuando sus dedos rozaron los suyos, ella no se movió. Sus manos se entrelazaron de una manera que se sintió tentativa, frágil, pero real. Las niñas se dieron cuenta primero. Hazel se acercó tambaleándose, colocando su pequeña mano sobre las unidas, como si sellara el momento con su propia aprobación silenciosa. Claire la siguió, luego Ellie, apilándose en sus regazos con risitas y calor. Liam las rodeó con un brazo instintivamente, con los ojos brillando con una emoción que ya no intentaba ocultar. Emma miró a sus hijas, luego al hombre a su lado. Sintió el peso del pasado, sí, pero también sintió la promesa de algo nuevo, algo reconstruido a partir de la verdad, en lugar de la ilusión. Ella apoyó ligeramente la cabeza en el hombro de Liam, permitiéndose descansar allí por primera vez en años. Y en ese simple y suave gesto, ella supo. Este no era el final de su historia, era el comienzo de la vida que pensó que había perdido. Una vida donde el amor no llegaba en explosiones de perfección, sino en pequeños y constantes actos de elegirse el uno al otro una y otra vez.